Ya, vamos a seguir. Entonces, habíamos dicho en el video pasado que si tenemos estas condiciones de arriba, si u es una función de f, donde f es diferenciable y r es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, se cumplen estas dos igualdades de aquí abajo, la que está en verde y la que está en azul. Estas dos. Y ahora tenemos que demostrar que se cumple esto de acá, que la segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y, como derivadas parciales por supuesto, bueno, las sumas de ellas, ¿cierto? Es igual a la segunda derivada de f evaluada en r más 1 partido por r por f' de r. Ok, vamos viendo eso entonces. Para ello, tenemos que recordar lo siguiente, que si nosotros tenemos un arbolito, no, mentira. Si tenemos funciones que dependen de otras, variables que dependen de otras, como por ejemplo en este caso, ¿cierto? Que nuestra u depende de r, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo así, depende de r. Depende de r a través de una función f, que no nos importa cuál sea, lo que nos importa es que el u depende de r, ¿cierto? U podría haber sido igual a r cubo menos 6r. Bien, que esa sería la función. La función sería r cubo menos 6r, ¿de acuerdo? Entonces tenemos eso y tenemos que nuestro r depende de x y depende de y. Siempre que tenemos esto y queremos calcular, por ejemplo, la derivada parcial de u con respecto a x, que esto es lo mismo que la derivada con respecto a x de la variable u como algo que depende de x, esto siempre va a ser igual a, bueno, tenemos que crear los caminos que nos llevan desde u, desde nuestra variable de arriba, a las variables, a la variable de aquí, a la x, ¿cierto? En este caso solamente hay un camino, que sería el que pasa por r y el que pasa por x. Esto va a ser igual a la derivada de u, o sea, el u derivado parcialmente respecto a r, por la derivada con respecto a x de r. O simplemente la parcial u parcial r por parcial r parcial x, que eso es lo que ya conocíamos. Ahora, es súper importante que esta u podría ser cualquier función que dependa de r. Y esto va a ser súper importante para después, ¿de acuerdo? Si nosotros tuviésemos un algo, ¿de acuerdo? Una variable a grande que dependiese de r de alguna manera, podría ser una función muy complicada, pero es una variable que depende de r. Ahí sería exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Sería la parcial de a con respecto a x es igual a la parcial de a con respecto a r por la parcial de r con respecto a x. Y esto nos va a interesar mucho, mucho, mucho para lo que vamos a ver ahora. Bien. Dicho eso, y bueno, como no va a haber más videos de esto, supongo que lo voy a escribir rápidamente. Si tuviésemos que u depende de x y de y que cada uno depende de r y de una variable teta, un ángulo teta, por ejemplo, si ahora queremos de u, o sea, parcial u, parcial teta, tendríamos que hacer todos los caminos que nos llevan de u a teta. O sea, este camino de acá y este camino de acá. Y los vamos sumando, ¿de acuerdo? Entonces antes habríamos obtenido un camino que sería la parcial u parcial x por parcial x parcial teta. Y ahora le tenemos que sumar el otro camino, que sería parcial u, la parcial u, parcial y por parcial y parcial teta. Bien, tenemos que sumar todos esos caminos y esta suma de las dos nos da la derivada parcial de u con respecto a teta. Ok, pero eso es mucha palabrería. Vamos a calcular un par de cosas de verdad. Y aquí se nos va a armar la grande. Aquí se nos va a armar la grande. Entonces recordemos, nuestra u depende de r, que depende de x y que depende de y. Ok, entonces queremos la segunda derivada parcial de u con respecto a x más la segunda parcial de u con respecto a y. Bien. Y bueno, queremos sumar eso. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Excelente. Ok, pero ¿esto qué es? Esto es la derivada parcial de x
La derivada parcial con respecto a x de la parcial u parcial x, ¿cierto? Es simplemente por definición. Estoy tomando parcial u parcial x y le estoy derivando parcialmente con x de nuevo. Y ahora le sumo la derivada parcial con respecto a y de la parcial u parcial y. De esta manera. Excelente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Ahora tenemos que recordar que este parcial u parcial x lo podemos escribir como, y aquí voy a pasar al siguiente renglón, esto se mantiene, parcial x de qué cosa. Ahora en vez de parcial u parcial x, que era lo que habíamos dicho antes, que era igual a... ya borré el resultado, pero bueno, vamos a hacerlo directamente entonces. Este parcial u parcial x nos va a quedar como parcial u parcial r por parcial r parcial x. Y luego donde teníamos parcial y, ¿de acuerdo? O sea, la derivada parcial con respecto a y de parcial u parcial y, ahora puedo escribir parcial u parcial r por parcial r parcial y. Bien. Y ahora aplico regla del producto, ¿cierto? Para cada uno de estos estoy aplicando la derivada parcial con respecto a x a un producto de dos funciones, bien, que dependen de x. Esta función de aquí obviamente depende de r, pero eso es depender de x también, ¿cierto? De hecho, si yo ubicara esta función parcial u parcial r, ¿dónde estaría? Estaría aquí, junto con la u. Aquí tendría varias funciones, las que dependen de r, y entre ellas estaría parcial u parcial r. Bien, así que todo esto está aquí. Ok, entonces regla del producto sería la derivada de la primera, con respecto a x, por supuesto. Entonces es parcial x de parcial u parcial r por la segunda, parcial r parcial x, más la primera, parcial u parcial r, por la derivada parcial con respecto a x de parcial r parcial x. Bien, la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda. Obviamente ahora, como estoy derivando parcialmente con respecto a x, esa es la derivada, entre comillas, que estoy aplicando, ¿cierto? Y bueno, ahora le tengo que sumar lo mismo, pero para este segundo término de aquí. Entonces tengo la derivada de la primera, ahora es con respecto a y, ¿cierto? Por la segunda, parcial r, parcial y, más la primera, parcial u parcial r, por la derivada de la segunda. De acuerdo. Entonces, ¿se acuerdan cuando habíamos dicho antes que si hubiésemos tenido una función aquí arriba, una a, bien, que no nos importa cuál sea? Nosotros dijimos que si queríamos encontrar la derivada parcial de a con respecto a x, esto de aquí iba a tener que ser la derivada parcial de a con respecto a r por la derivada parcial de r con respecto a x. Sin olvidar que este término de aquí es la derivada parcial de a con respecto a r. Lo podemos escribir así. Ok, pero eso es para cualquier función a que dependa de r. En particular, esta función de aquí. Si se dan cuenta, aquí estamos tomando una función que es parcial u parcial r, que es una función que depende de r, y la estamos derivando con respecto a x. Ah, o sea que aquí lo que deberíamos decir es, esto de aquí es la derivada parcial con respecto a r de la función de u de r, que es una función que depende de r, por el dr de x. Y eso de ahí es esto solamente. Es esta expresión de aquí la que es igual a esto. Bien, tal como aquí, la a, ¿de acuerdo? Es como tomar el a y reemplazarlo por parcial u parcial r en esta igualdad de acá. Eso es súper importante. Este término de acá se suele olvidar mucho cuando los estudiantes desarrollan regla de la cadena para estos casos. Bien, eso tiene que ir. Y bueno, esto lo multiplicamos por parcial r parcial x. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos parcial u parcial r por, miren, esto de aquí es la segunda derivada parcial de r con respecto a x, así que lo podemos escribir así. ¿Qué podemos sumar? Aquí de nuevo tenemos el parcial u parcial r que estamos derivando con respecto a y. Esto de aquí es la derivada parcial con respecto a r de parcial u parcial r por
parcial R parcial I. Bien, donde esta parte de aquí es todo esto que está acá. Y eso lo multiplicamos por la derivada parcial de R con respecto a I. A esto le sumamos parcial U parcial R por, y aquí tenemos la segunda derivada de R con respecto a I. De esta forma. Ok, ¿qué nos va quedando? Nos va quedando la segunda derivada de U con respecto a R. Bueno, que no me sale la línea horizontal, no sé por qué. Ahí, más o menos. Esto por... Ahora tenemos el parcial R parcial X al cuadrado más el parcial U parcial R no ha cambiado. R X al cuadrado. Aquí, ¿qué tengo? Tengo la segunda derivada de U con respecto a R por el de R de I al cuadrado más parcial U parcial R por la segunda derivada parcial de R con respecto a I. Ok. ¿Cómo nos va quedando esto ahora? ¿Cómo nos va quedando esto ahora? Bueno, recordemos lo siguiente. U es una variable que depende únicamente de la variable R. O sea que si derivo U parcialmente con respecto a R, es lo mismo que derivar la función. ¿De acuerdo? Como... Vamos a ver. U es una función de R. Por ejemplo, R cubo más R cuadrado. Notemos que parcial U parcial R es 3R cuadrado más 2R. Pero esto es simplemente la derivada usual de toda la vida de U con respecto a R. Bien, o sea, es simplemente f', evaluada en R, por supuesto. Bien, entonces si antes U era igual a f de R, la segunda derivada parcial de U con respecto a R es simplemente la segunda derivada de f, evaluada en R. O sea que esto de aquí es igual a f2' de R por, y aquí, bueno, tenemos lo demás. Esto lo copiamos tal cual. Aquí tenemos la primera derivada de U con respecto a R. Eso es f' de R. Por esto que está acá. Así. Más. Y aquí tengo de nuevo la segunda derivada de f con respecto, o sea, evaluada en R. Y la multiplico por esto de aquí. Más una vez la primera derivada de f en R. Por... esto de aquí. Uy. Y bueno, ahora puedo empezar a agrupar. ¿Qué pasa si recolecto estos términos de acá? Los que contienen al f2'. Aquí. Y los agrupo. Puedo factorizar, ¿cierto? Puedo sacar aquí f2' de R por esto de acá al cuadrado más parcial R parcial I al cuadrado, así. Y después puedo hacer lo mismo para el f' de R. Puedo factorizar las segundas derivadas de R con respecto a X y con respecto a Y, de esta manera. Cuadrado R y cuadrado. Entonces, eso se va a convertir en esto que está acá. Y esto, este término de aquí más este término de acá, se van a convertir en ese término de ahí. Ok, y esto de aquí es la segunda derivada de f en R por... En la parte 1 demostramos que esto de aquí era igual a 1. Así que eso es 1 más f' de R por... En la primera parte demostramos que esto de aquí era 1 partido por R. O sea que esto es simplemente la segunda derivada de f evaluada en R más 1 partido por R por f' de R. Y eso era lo que queríamos mostrar, lo que nos pedía el ejercicio, si mal no recuerdo. Sí, ahí está. Esa es la igualdad que queríamos demostrar. Y con eso concluye el problema. Entonces, como pueden ver, se hizo un desastre bastante importante aquí. Pero ese es el desarrollo del ejercicio. La verdad es que si lo veo así, sí se ve muy, muy catastrófico. Pero eso es, ¿de acuerdo? Entonces espero que les haya ayudado. Wow, 15 minutos de video. Bueno, pero eso es. Mucho éxito. Nos vemos.